Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes, nuevamente en un nuevo episodio, valga la redundancia, de Room Service en la Selva Global. Este día de hoy dedicado a una reunión importantísima y por eso vamos a sustituir la sección habitual de La Otra Mirada, a una reunión importantísima como fue la cumbre de Alaska bilateral entre el presidente Putin y el presidente Trump y sus secuelas. Yo antes de iniciar el programa, sin embargo, quisiera advertirles de algo que vengo anunciando pero no he podido concretar. Ahora sí, mi libro Comida Diaria de un Antropólogo Hambriento está disponible en las librerías en Buenos Aires, particularmente en las librerías de la cadena Yene, así que no necesariamente tienen que buscarlo en alguna plataforma digital y pueden acceder a la versión física del libro impresa en cualquiera de las librerías. Bueno, dicho esto, vamos directamente al programa porque hay muchas cosas y tenemos un invitado muy especial para conversar sobre esas cosas en relación a la cumbre de Alaska, que de alguna manera marca un giro histórico que afecta lo que venimos discutiendo sobre la reconfiguración geopolítica global, probablemente con unas secuelas que todavía no podemos prever, pero que va a tener un impacto decisivo. Aquí hay un meme de cómo se ha visto esto con un sentido de humor sobre la reunión entre Putin y Trump y sobre las reacciones de la Unión Europea y de Zelensky, sobre las cuales vamos a conversar también. En realidad, la primera parte quisiera agradecer, para poner en contexto esta cumbre,
Quisiera agradecer una entrevista previa que me hicieron Pablo Viña y Lucrecia Martínez en el programa de Noticias Internacionales de la TV Pública, que produce Francisco Alibruyó, y que vamos a utilizar como marco referencial para entrar en el tema. Es un breve fragmento como para ubicarnos en el tema, y vamos a pasar a eso primero y después vamos a pasar ya al contenido del análisis de lo que ha venido sucediendo. Nuestro invitado de hoy es Andrés Servín, él es antropólogo y doctor en ciencias políticas, especialista en América Latina, el Caribe y Eurasia, académico distinguido del Sur Global 2023 por la International Studies Association, presidente del Consejo Académico de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, publicó numerosos libros, entre ellos Eurasia y América Latina en un mundo multipolar y Guerra y Transición Global, y además es conductor del programa Room Service en la Jungla Global por Radio Cultura. Andrés, bienvenido, un placer como siempre. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bien? Gracias por la invitación como siempre. Bueno, qué viernes hoy, ¿eh? Qué día, ¿eh? Sí, sí. Lo decíamos, agitado, ¿no? La semana ha venido. La semana, pero bueno, hoy se concreta finalmente esta cumbre. A ver, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, ya es positivo esta cumbre, veremos después los resultados, pero ya como cumbre, pensando en la paz, es positivo. Eso por un lado. Por el otro, hay que ver las decisiones que se toman en la jornada de hoy, las escucharemos y las sabremos luego de la conferencia de prensa. Un alto el fuego no es sinónimo de fin de la guerra, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Digo, una cosa que se proponga un alto el fuego durante 15 días es un ejemplo, pero esto no significa el fin de la guerra, es solamente por un lapso. Bueno, definitivamente, digamos, el planteamiento de un alto el fuego es un planteamiento sobre el que insiste Zelensky, claro. Entre otras cosas porque probablemente eso le dé tiempo para reagrupar a sus tropas, rearmarse, proveerse de más suministros y poder seguir enfrentándose en la eventualidad de que continúe la guerra con Rusia. Lo cual se ve bastante difícil porque si Estados Unidos retira totalmente su apoyo militar, la Unión Europea no sé si está en condiciones de sustituirlo plenamente. Claro. Pero yo creo que la cumbre es fundamental, es crucial, por razones que no son estrictamente vinculables a la situación de Ucrania. La agenda de la cumbre es una agenda global. Primero, es el primer encuentro entre los dos mandatarios. Es el reconocimiento por parte de Estados Unidos de que Rusia es una potencia. Eso es algo que aspiraba Putin y desde luego para él es una victoria. Y la interlocución entre los dos implica que Rusia no es ese paria aislado en el sistema internacional, porque de alguna manera tiene alguien que lo reconoce. Ahora, si nosotros analizamos quiénes han ido acompañando a los dos mandatarios a la cumbre, nos vamos a dar cuenta que aparte de los ministros de Relaciones Exteriores y la gente que se ocupa de la parte de seguridad, que seguramente van a estar involucrados en el tema de Ucrania, hay de lado y lado, creo que son cinco de cada lado, dos que son estrictamente ministros o representantes que se ocupan de temas económicos y financieros. Y yo creo que la clave está ahí, que habría que entender cómo se está jugando, más en la mentalidad de Trump, de que básicamente en esa visión transaccional que él tiene, lo importante es cuál es el negocio que va a salir de aquí. Y los negocios son varios, porque está el tema de las posibles cooperación en el ámbito del estrecho de Bering y en el Ártico, y esto es un punto muy a favor para Putin, porque también hay una aspiración de China a entrar ahí por la ruta del Mar del Norte. Segundo, todo el tema de las tierras raras. En realidad el tema de las tierras raras, hay un acuerdo con Ucrania, pero las tierras raras están en las zonas ocupadas por Rusia principalmente. Y después toda una serie de inversiones que se están planteando, que permitirían realmente un empuje importante para la economía de Rusia, obviamente, y para la de Estados Unidos también. Pero esto implica otro punto fundamental, que se levanten las sanciones. Claro.
Ahora, Andrés, en esa mirada que mucho se dice, ¿no? Que Trump siempre lo hace con un fin o una finalidad económica, o esto de que sabe negociar, lo que él mismo dijo, bueno, pero hablando incluso de empresarios rusos, primero hay que llegar a la paz o primero se tiene que terminar la guerra. ¿Qué crees que se puede llegar a anunciar hoy? Porque en definitiva no está Zelensky, es decir, que tampoco se puede llegar, o, digamos, no podrían Trump y Putin anunciar un fin a la guerra si no está el actor clave que es Ucrania. ¿Crees que puede llegar a haber alguna sorpresa? ¿Se descarta totalmente lo que Trump había dado a entender, incluso que podría llegar a sumarse Zelensky? ¿Qué se puede esperar en ese sentido? A ver, parodiando a Trump, un escenario posible es decir, esta fue una magnífica reunión, muy bella reunión, y en 2 semanas les vamos a anunciar lo que van a hacer. Lo que vamos a hacer. En las 2 semanas o el tiempo que se tomen, lo más probable es que si la reunión efectivamente es exitosa y se llega a algún tipo de acuerdos, no sabemos cuáles y en qué plano, en el económico-financiero o en el plano justamente de la confrontación que se está dando en Ucrania, lo cierto es que eso puede llevar, sí, a lo que se planteó en la conversación el miércoles entre Trump, Zelensky y los representantes de la Unión Europea y la OTAN. Y es que haya una segunda reunión ya para avanzar sobre los detalles de cualquier tipo de acuerdo más a fondo. Esto es un proceso muy complejo, con muchos cabos sueltos que no es fácil de resolver. Y en esa segunda reunión sí seguramente participaría Zelensky. Ahora, aquí no cabía la participación de Zelensky porque sencillamente son las 2 grandes potencias que se reúnen y es como decir, bueno, aquí los que no están a esta altura de nosotros, mejor que se queden afuera y esperen un poquito hasta que lleguemos al momento de conversar con ellos. Perdóname la comparación, pero la verdad que esto explica un poco cómo se da la situación, ¿no? Y hay que ver, Andrés, qué están dispuestos a ceder, ¿no? ¿Qué está dispuesto a ceder Rusia? ¿Qué está dispuesto a ceder Ucrania? Me parece que por ahí pasa la columna vertebral de la posibilidad de empezar a pensar en una futura paz. Bueno, el énfasis es de territorio por paz. Sí. Esa es la frase que está atravesando toda la discusión. El problema es que yo creo que no es solamente un tema de territorio, sino un tema de seguridad para ambos países. Vamos a ponernos equilibradamente en la posición de Rusia y de Ucrania. Ucrania quiere algún tipo de garantías de seguridad de que Rusia no va a seguir avanzando. Claro. Y Rusia quiere algún tipo de garantías de seguridad que la OTAN no va a seguir avanzando. Entonces, en ese juego es que se va a estar decidiendo también la parte territorial. Es extremadamente difícil ver cómo van a resolverlo, porque en realidad 4 oblasts ocupadas por Rusia, más Crimea. Sí. Zelensky dice que por la Constitución, pero ya se lo reclamó Trump, que la Constitución él la aplicaba cuando él la quería, por la Constitución no podía ceder territorio, pero algún acuerdo llegarán si llegan a algún acuerdo previo Trump y Putin. Eso es crucial. Bien. Porque después va a haber las presiones de Estados Unidos sobre Zelensky y sobre los europeos eventualmente. Andrés, mencionabas esto que en algún punto es reconocer a Rusia como una potencia y algo que puede ser por ahí más anecdótico, pero me parece que tiene mucha simbología, es que el canciller Sergei Lavrov apareció hoy con una remera que decía Unión Soviética, ¿no? CSSR. Quiero decir, ¿cómo cae esto dentro del propio gobierno de Donald Trump y quienes quizás miran con más desconfianza, pero también sobre todo pensando en Europa, ¿no? Que temían de alguna manera lo que puede llegar a negociar Trump en esta reunión con Putin, sosteniendo que podía llegar a ser más una victoria para Rusia, digamos, en ese contexto. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que fue una provocación por parte de Lavrov aparecer con esa camiseta con SSR, básicamente dirigido a los halcones de la administración Trump. En cuanto a Europa, desde luego tampoco les debe haber gustado mucho la referencia a la URSS por todo lo que pasó en la Guerra Fría. Pero hay, en términos de anécdotas, hay otra cosa que hay que señalar porque hay una diferencia en las narrativas entre Occidente y Rusia. Cuando los preparativos de la cumbre de Alaska, los medios occidentales hablaban de que, bueno, en Alaska se había producido, era el frente en la Guerra Fría para enfrentar a Rusia, porque estaba del otro lado del estrecho de Bering, que estaban todos preparados y amurallados para eso. Los rusos decían otra cosa. Iban a Alaska porque había una serie de pilotos soviéticos en su momento que tenían que haber llevado aviones, la cooperación que había en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Rusia, tenían que haber llevado aviones a la URSS
y que, bueno, hubo un accidente, cayeron en combate en realidad una serie de pilotos y una serie de civiles y estaban enterrados cerca de la base aérea. De hecho, Putin creo que va a ir a hacerles un homenaje en algún momento. Entonces, fíjense que los énfasis son distintos. Uno dice, bueno, aquí estamos hablando de cooperación, cómo cooperamos en su momento, y otro dice, no, estuvimos en la Guerra Fría enfrentados permanentemente. Son narrativas distintas y me llama mucho la atención cómo de alguna manera la narrativa rusa apela más al tema de la recordando cooperación. que Alaska era territorio ruso, ¿no? Sí, que se lo vendió a Estados Unidos. Sí. Andrés, cuando comenzamos este diálogo con vos, nombraste una palabra que me gustaría si la podés profundizar, que fue la cuestión sanciones. Sí. Que estaba allí como en el debate de las deliberaciones y negociaciones en el día de hoy. Sí, bueno, aquí yo creo que de fondo hay que ver más allá de la cumbre misma. Las sanciones, obviamente, hasta ahora han funcionado como una especie de boomerang porque han afectado más a las economías europeas que a la economía rusa, que ha venido creciendo de una manera significativa hasta este año, que iba creciendo más de un 4%. Y este año empezó a descender e incrementarse la inflación. Entonces, otra tanda de sanciones puede ser un elemento de presión para la Federación Rusa, pero además viene asociada con todo este embrollo que se está generando con los BRICS, porque cuando Trump le impone aranceles del 50% a Brasil, a la India, y a la India le dice del 50% es porque ustedes están comprando petróleo ruso, los indios dicen, no, perdón, ustedes también están comprando uranio ruso. Bueno, esto es parte del paquete de las sanciones secundarias que desde luego podrían afectar el comercio de Rusia con terceros países, más que nada, y por eso en la última semana yo decía que era muy intensa, porque ha habido conversaciones entre las cabezas de los BRICS, entre Putin, Lula, Modi, Xi Jinping. Modi por primera vez está planificando un viaje a China, entonces hay todo como un movimiento muy significativo. Yo no digo que pueda ser lo suficientemente trascendente frente a lo que está pasando ahora, pero sí es importante tener en cuenta. Claro, pero en ese sentido sí es interesante porque tanto China como India salieron a decir no vamos a dejar de comprar el petróleo ruso, ¿no? Frente al pedido de Estados Unidos. Preguntarte en ese contexto cómo están justamente, mostrábamos recién el mapa, pero en la cuestión más bélica, ¿qué pasa tanto con Rusia? Bueno, lo mencionabas recién más por la parte económica, pero preguntarte, decía, por la cuestión bélica y Ucrania, por supuesto también, que sabemos que depende mucho del apoyo de la OTAN y principalmente de Estados Unidos. Bueno, mi percepción, y la comparto con una serie de analistas, es que Rusia está ganando la guerra. Eso creo que no hay mucha duda al respecto. Además, por un tema de asimetría, sencillamente. Estamos hablando de un Estado con cuántos millones de habitantes y con una capacidad industrial y militar que no es comparable a la de Ucrania. Entonces, ¿podría Ucrania resistir eventualmente si Estados Unidos sigue nutriendo su aparato bélico y desde el punto de vista financiero también? Pero eso parece que no va a suceder y los europeos no van a dar la talla para eso. Entonces, ahí hay un gran signo de interrogación. Vamos a ver cómo se replantea todo esto dentro de la OTAN y además con este 5% en los gastos de defensa que le impuso a los países europeos Trump. Hasta qué punto puede llegar. Esto es un proceso que de todas maneras implica que la Unión Europea va a estar en condiciones de suministrar armas y desarrollar su industria militar, en principio, recién en 4 o 5 años, no ahora. Entonces, en 4 o 5 años pueden suceder muchísimas cosas y Ucrania no puede esperar tanto. Y yo creo que los muertos de lado y lado tampoco. Los muertos que puedan suceder aquí en adelante. Andrés Servín, un placer. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, en este día como tan siempre. particular, tan especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Un placer hablar con ustedes. Lo mismo con nosotros con vos. Sí, de hecho te menciono como prestigioso, que creo que es la primera vez que te escucho que menciones así un entrevistado, así que es bien especial. Sí. Y nos bueno, me siento altamente halagado, gracias. Por favor. Bueno, agradezco nuevamente a la TV Pública por poder proyectar este fragmento y en realidad vamos a abocarnos directamente al tema, quizás con un par de comentarios en cierto modo jocosos sobre la previa de la cumbre, una que en el vuelo desde Moscú a Alaska sirvieron a los periodistas pollo a la Kiev y eso fue muy criticado en el vuelo ruso, y el segundo, quizás también muy llamativo, de que el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, apareció
desembarcando con una camiseta que decía en ruso Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las siglas SSSR, y también fue muy criticado por eso, y hubo además una serie un intercambio de bromas después en la reunión ya bilateral entre Putin, Trump, Rubio y Lavrov, porque Rubio le comentó lo de la camiseta, Lavrov le dio una respuesta, y Putin dijo, sí, lo que pasa es que él sigue siendo imperialista o algo por el estilo. Así que bueno, esto marca también cómo de alguna manera la reunión bilateral empezó con un clima bastante distendido, a pesar de que había narrativas muy contrastantes con respecto a qué era lo que podía pasar en la cumbre. En todo caso, lo que sí mostró es que para Putin hubo un logro muy importante. Rusia no se encuentra aislada, ese era el mensaje. Rusia está integrada a la comunidad internacional porque además habla de igual a igual con la primer potencia, la potencia más importante del sistema internacional, y es recibido con alfombra roja por el presidente Putin. Ahora, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 horas de reunión bilateral de los dos presidentes, acompañados de sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, secretario de Relaciones Exteriores en el caso de Estados Unidos, y sus asesores en política exterior, 2 personas de cada lado adicionalmente, pero las delegaciones eran más amplias. Primero concentrémonos en la reunión, que fue de 3 horas, o sea que sí se abarcó una agenda bastante amplia, probablemente no solo referida a Ucrania, y esto es un punto importante a resaltar, sino tocando otros temas. Y en relación con estos otros temas, aparentemente no tenemos confirmación, pero debe haber habido una reunión también entre los otros 4 altos dignatarios de ambas administraciones, básicamente sobre temas de carácter económico, financiero en el ámbito de cooperación, y probablemente también algún tipo de conversación sobre el control de las armas nucleares, en función de que va a caducar el START, el acuerdo de tratado en relación al armamento balístico nuclear en el año 2026. Entonces, vamos a dejar esto aparte, porque esto es una parte muy importante, pero no tenemos mucha información sobre esto, porque todo se ha concentrado básicamente en el tema de Ucrania. En la conferencia de prensa, después de las 3 horas de reunión, no hubo precisiones ni sobre estos temas, ni tampoco sobre los avances en el sentido de llevar la paz a la confrontación entre Rusia y Ucrania. Y esto es un punto importante. Hay un sentimiento de que los dos mandatarios en la conferencia de prensa, Putin quizás de una manera más distendida, enfatizó que fue una reunión altamente constructiva, y Trump que fue una reunión productiva, y más tarde dijo que en realidad fue una reunión de 10 puntos. Ahora veamos qué es lo que hubo como resultado. Como resultado, aparentemente hubo un cambio en la posición de Trump con respecto a cómo resolver el conflicto en Ucrania, y en vez de insistir sobre el cese al fuego previo para poder conversar sobre un tratado de paz, planteó la posibilidad de avanzar directamente sobre el tratado de paz en función de las demandas rusas, entre otras cosas, como se estaba planteando hasta ese momento. Es decir, Rusia plantea conservar fundamentalmente los territorios de Donetsk y Lugansk enteramente, inclusive la parte que no han ocupado, ceder las partes no ocupadas de Jersón y Zaporille, y no incluir en la discusión siquiera el tema de Crimea cuando se hable con Ucrania en términos de intercambio de territorio por la posibilidad de tener un acuerdo de paz. Esto, desde luego, no es algo que ya lo ha manifestado claramente Zelensky, no va a ser aceptado con tanta facilidad, pero el otro punto que también apareció como resaltante es el punto de que Putin insistía que la OTAN no podía estar involucrada en este proceso y que había que buscar algún otro mecanismo, pero sí que había que buscar algún mecanismo para ofrecerles garantías de seguridad a Ucrania, de la misma manera que Rusia esperaba garantías de seguridad por su parte. Bueno, todo esto
se plantea en el contexto en donde además, de alguna manera, Trump toma una posición de que Estados Unidos no es una parte en conflicto en esto, sino que es un mediador, un facilitador para resolver el conflicto. Y esto también ha generado toda una serie de reacciones. Si uno sigue la prensa de Estados y los medios de Estados Unidos, obviamente CNN fue muy crítica de la posición de Trump, dijo que no era consistente. En realidad no se anunció mucho en la conferencia de prensa, ni tampoco después con respecto a cómo se iba a avanzar, aunque se marcó que había avances. E inclusive la cadena Fox News, que en general tiene una posición más favorable a Trump, también hubo voces muy críticas. Las voces más críticas obviamente vinieron de afuera, no solamente por la posición de Zelensky, que en principio pareciera no estar dispuesto a ceder ningún territorio en cualquier tipo de acuerdo que se establezca con Rusia, y fundamentalmente por parte de la Unión Europea. Todo esto llevó a que, a pesar de que había un planteamiento como consecuencia de la reunión de Alaska sobre que se iba a realizar una reunión tripartita, esta vez sí, entre Trump, Putin y Zelensky, para ya conversar sobre el tratado en sí, todo esto llevó a una reacción muy drástica por parte de la Unión Europea, con una serie de planteamientos de apoyo a Zelensky, a la posición de Zelensky, a que finalmente en el día de hoy se desarrolle una reunión bilateral entre Trump y Zelensky. No se sabe si también con la participación de Ursula von der Leyen. Siempre me trago con el nombre, con Ursula von der Leyen, y a posteriori una reunión con los restantes mandatarios que han venido específicamente de Europa, desde Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia estaba un poquito en suspenso, pero Meloni también parece que viene, y el presidente de Finlandia, para poder discutir cuáles serían las garantías de seguridad en el marco de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania. Entonces, aquí es donde entramos en tema, y sí quiero presentarles a mi interlocutor de hoy, buen amigo de muchos años, con el que hemos hecho muchas cosas, tanto en el ámbito de CRIES como en el ámbito de la Universidad Católica Argentina, y que es Ariel González Levalli, que además está enyesado, pobrecito, y está aquí participando con el pie creo que levantado en función de haberse roto el tobillo o fracturado el tobillo. Gracias, Ariel, por el sacrificio. Ariel González Levalli, que es PhD en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales 6 de la Universidad Católica Argentina, del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Miembro además de la Junta Directiva de CRIES desde hace unos años, y asociado senior del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, de Washington, D.C. Es también miembro consejero del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y ha escrito abundantemente sobre temas de relaciones internacionales y geopolítica. Ariel, bienvenido. Gracias por el sacrificio de estar aquí con la pierna enyesada, pero yo sé que eso te va a inspirar para hacer unos comentarios sobre lo que vamos a hablar ahora sobre la cumbre. Veamos. Primer tema que deberíamos abordar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el proceso de continuidad de estas conversaciones a partir de la cumbre de Alaska y a partir de lo que pueda suceder hoy de aquí en adelante? ¿Podremos pensar en la posibilidad efectiva de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania? Bueno, Andrés, antes que nada, gracias por la invitación. No es un sacrificio, al contrario, es una alegría estar en este programa. Y yendo específicamente a la pregunta, creo que, digamos, el contexto internacional, y quizás acá me pongo un poquito teórico, de transición de poder, e inclusive de una puja de modelos entre un esquema que venía siendo
la regla durante los últimos años de competencia estratégica entre grandes potencias y una idea, quizás no muy acabada, de generar un concierto de grandes potencias por parte de Trump, pero que al mismo tiempo no tiene la legitimidad por parte de sus socios, ¿no? Específicamente la Unión Europea, hacen que realmente yo sea bastante pesimista en relación a la conformación de un tratado de paz que genere, digamos, una situación de estabilidad en torno al territorio ucraniano en los próximos años, ¿no? Eh, Creo que todavía no están dadas las condiciones políticas, porque si bien los Estados Unidos de Trump son un actor, digamos, obviamente siguen siendo el actor fundamental en el orden internacional, creo que su capacidad para generar, no estamos hablando de un tratado de paz, ni siquiera un cese al fuego, no es lo suficientemente fuerte como para establecerlo, ¿no? En eso yo soy del equipo, podemos decir, de los pesimistas, ya digo, esta falta de capacidad de los Estados Unidos para poder, digamos, generar un ámbito en el cual ambos actores, Rusia y Ucrania, puedan aceptar un acuerdo, ¿no? Creo que las condiciones rusas son muy fuertes, son muy duras para aceptar el lado ucraniano. Y los ucranianos, si bien, según la última encuesta de Gallup, digamos, más de 2/3 están a favor de un acuerdo de paz y una finalización del conflicto, el tema es que las condiciones son poco digeribles, ¿no?, para Zelensky y la dirigencia actual. Sí, bueno, efectivamente las condiciones impuestas en términos, o que plantea Rusia en términos del acuerdo de paz es, como señalaba, la cesión de las 4 oblasts, por lo menos en algunos casos parcialmente a Rusia. Crimea no entra en la agenda, aparentemente ya se da por confirmada la presencia rusa. Y el segundo punto fundamental es el tema de, obviamente, la no incorporación de Ucrania en la OTAN. Hay otros puntos menores, como por ejemplo que el idioma ruso sea el segundo idioma oficial de Ucrania y otros temas, pero digamos, concentrémonos en los dos primeros que me parecen los más relevantes, y ahí evidentemente hay tanto una resistencia por parte de Zelensky, una negativa a aceptar esto. Además, sí asoma, sin embargo, en función de ese porcentaje de ciudadanos ucranianos que están a favor de que se llegue a algún acuerdo de paz, sí aceptaría eventualmente un referéndum, pero esto está muy en una nebulosa que no se ha terminado de confirmar. Pero aquí creo que el punto clave también es la posición de la Unión Europea en términos de si la OTAN va a tener un papel. Los rusos están muy claros en ese sentido, nada de OTAN, pero sí están dispuestos, y eso lo dijo desde el primer momento Putin, de proveer de algunas garantías de seguridad a Ucrania en el caso de un acuerdo de paz. Y ahí se planteó de que se aplicaría una especie de artículo 5 de la OTAN, pero fuera de la OTAN, en una especie de coalición de la coalición de los voluntarios que apoyan a Ucrania, y en donde la gran pregunta es si los rusos aceptarían que haya garantías por parte de tropas europeas en el caso de un tratado de paz. Entonces, aquí la siguiente pregunta, bueno, yo creo que sí, Trump tiene la mejor disposición, por razones que no tienen que ver solamente con Ucrania, en tratar de llegar a algún tipo de acuerdo de paz para estabilizar la situación europea y poder dedicarse a su objetivo principal, que es China y el Indo-Pacífico. Pero y Rusia está dispuesta a aceptar algunas concesiones, pero por lo que hemos visto tampoco son tan significativas. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué papel va a desempeñar en todo esto la Unión Europea? Porque de alguna manera la Unión Europea
ha avanzado con la idea de participar en la reunión de hoy en Washington, a pesar de que la administración Trump dice que fueron ellos los que invitaron a los mandatarios europeos, pero es evidente que anuncian que van allá y los medios utilizan eso para decir que van para garantizar que Zelensky no sea objeto de bullying por parte de Trump como en otras ocasiones. Entonces, un poco la pregunta, ¿cómo ves a la Unión Europea en todo este proceso? Porque pareciera que es más un obstáculo que una contribución a cualquier avance en términos de un acuerdo de paz. Bueno, creo que en los últimos años estamos viendo una transformación de cómo la Unión Europea, digamos, se está posicionando como, digamos, un actor geopolítico, ¿no? Digamos, más allá de los límites que ha tenido, digamos, por la superposición de funciones en términos de seguridad con la OTAN, y también las limitaciones en términos de su capacidad de acción a nivel diplomático y militar. Aquí creo que, digamos, para los europeos esta situación es una especie de parteaguas, y no quieren, en definitiva, y esto está creo que bastante claro, ir a la cola de las decisiones de Washington, ¿no? Entonces acá tenemos digamos, una especie de protodivorcio entre la agenda de seguridad de la Unión Europea y la agenda de seguridad de los Estados Unidos. Y esto no es algo menor, ¿no? No es algo menor porque si bien hoy en día se está plasmando en el conflicto ucraniano, va a tener, digamos, un impacto en el mediano y largo plazo en relación a las prioridades que tienen la Unión Europea y Estados Unidos, que claramente, como estabas planteando vos, son progresivamente divergentes, ¿no? Hoy en día los europeos tienen, o sea, han vivido en carne propia el regreso del antiguo fantasma, ¿no? Es de Rusia, y una Rusia que tiene una orientación mucho más ofensiva, mucho más asertiva, y al mismo tiempo Estados Unidos está pensando en otra cosa, está viendo cómo China sigue creciendo, sigue, digamos, incrementando sus capacidades tecnológicas, y, digamos, flexibilizando su brazo militar, ¿no? Entonces, aquí creo que, digamos, no hay solamente, digamos, no es que solamente la Unión Europea sea un obstáculo para este acuerdo, potencial acuerdo, sino que al mismo tiempo tiene que ver con la reconfiguración de la identidad estratégica y de lo que en definitiva está digamos, clarificando hacia dónde va Europa, que es la amenaza rusa, ¿no? Entonces, para los rusos no es solamente Ucrania, sino el día después de un settlement, una resolución sobre el problema ucraniano. Y esto, hay países, por ejemplo el caso de Polonia, o el caso de los bálticos, que tienen una posición muy dura con respecto a Rusia, que prácticamente tienen una hipótesis de conflicto muy clara en relación a una potencial próximos pasos de Rusia que pueden afectar inclusive la soberanía de estos países, ¿no? Entonces, creo que la Unión Europea está en una disyuntiva muy compleja, pero en este sentido creo que pesa mucho más su percepción de la amenaza rusa que, digamos, la voluntad que tenga Trump para llegar a una resolución y un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Sí, en relación con esa disyuntiva y la percepción de la amenaza rusa, a mí me llamó mucho la atención el título de una columna en el Washington Post que dice que Rusia vive todavía en la Guerra Fría. Bueno, la pregunta es si Europa no vive también todavía en la Guerra Fría.
mientras que la administración Trump está dando un giro significativo que parece sacarla de esa concepción de la Guerra Fría. Pero, de hecho, más allá de la narrativa, lo que es importante señalar que evidentemente persiste la percepción de que Rusia es una amenaza y que no hay que facilitarle las cosas para que avance sobre Europa. Y eso particularmente por aquellos países que han estado dentro de la órbita soviética en su momento. Por lo tanto, tienen un legado, si uno quiere, ideológico, conceptual de aquella época. Ahora bien, esto nos hace pensar que si bien Trump quisiera que se avance en un tratado de paz, si bien los europeos parecen ser el hueso más duro de roer en este proceso para avanzar en el tratado de paz, por las razones que acabamos de exponer, si bien Zelensky también aparece muy reticente a las radicalmente reticente, yo diría, a las condiciones que propone Rusia, la pregunta es, ¿Rusia quiere la paz? Bueno, creo que es un gran interrogante. Yo creo que Rusia quiere la paz en sus términos, ¿no? Y esos términos son muy difícil de digerir para Ucrania, para los europeos y para un sector muy importante del liderazgo político en los Estados Unidos, inclusive parte de los republicanos, ¿no? Entonces, o sea, la paz rusa incluiría un aspecto que creo que vimos un adelanto en esta cumbre de Alaska, que es un regreso de Rusia al escenario internacional, un estatus similar al que tienen los Estados Unidos, al que tiene China. En segundo lugar, una disminución de las sanciones. Y, obviamente, en tercer lugar, una, digamos, resolución parcial o total de la cuestión de Ucrania con, digamos, la incorporación de, Lugansk y Donetsk, del Donbass digamos, de la totalidad del Donbass, digamos, como parte de la federación, ¿no? Recordemos que constitucionalmente hay 5 oblasts que son parte de la Federación Rusa, de los cuales hoy en día Rusia solamente controla en su totalidad Crimea, ¿no? Digamos, si bien Lugansk tiene, digamos, un control más del 95%, todavía hay un 30% de Donetsk que no está bajo su control, y bueno, parte de Zaporizhia, y la otra región que se me acaba de escapar, Gerson, no están en completo control soberano, ¿no? Entonces, creo que, y eso creo que es uno de los principales problemas, que es en términos de qué tipo de paz es necesaria para lograr la paz, ¿no? Creo que los libretos de un lado o del otro, por lo menos al día de hoy, no han encontrado, como dirían en teoría de juegos, el punto de equilibrio, ¿no? Necesario para llegar a un acuerdo, a una negociación. Por lo tanto, yo creo que digamos, las perspectivas no son tan optimistas en términos de la finalización del conflicto, y menos aún un acuerdo de paz, ¿no? Creo que aquí Trump está, digamos, tratando de pegar por encima de su propio peso, y Rusia está aprovechando también la situación para, bueno, hacer valer su posición, y, digamos, tener un despliegue político diplomático al mismo nivel que los rusos quieren tenerlo, ¿no? Que esto no es algo secundario en la visión de gran potencia que tiene Rusia. Pareciera, sin embargo, y voy a actuar de abogado del diablo en esto, ¿no? Que el reclamo de
los territorios ocupados como ya parte del territorio ruso, inclusive con la posibilidad de una negociación, porque hay partes de Sumi que han sido ocupados más al norte por Ucrania, y eso sería parte de la negociación. Pero lo que me llama la atención es que dentro de toda esta negociación no hay un planteamiento tan radical por parte del Kremlin de que vamos a tomar toda Ucrania o vamos a convertir a Ucrania en un país mediterráneo, porque, por ejemplo, Rusia podría reclamar también Odessa como una zona predominantemente rusófona que debería pertenecer al ámbito de la Federación Rusa de alguna manera, ¿no? Y da la impresión de que no ha habido un planteamiento tan radical en ese sentido, y además esto se refuerza por la cesión repentina por parte de Putin en el sentido de decir, bueno, sí, también vamos a darle seguridad, algún tipo de garantías de seguridad a Ucrania, ¿no? Este es un punto que hay que tener en cuenta. Y yo creo que el segundo punto es que dentro de lo que ha venido pasando en las últimas semanas, los rusos han cambiado su posición con respecto a dos puntos que han desaparecido de la agenda de negociación: la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania. No sé qué pensás al respecto. La desnazificación me parece que se ha dado, de hecho, hasta cierto punto, porque muchos de los elementos más radicales de la sociedad ucraniana han caído en combate en la confrontación con Rusia. Bueno, un poco mi respuesta a esta pregunta tiene que ver con la situación en el campo de batalla, ¿no? Uh-huh. Creo que aquí hay, digamos, restricciones muy claras en términos de lo que diplomáticamente se puede llegar a negociar, que tiene que ver con la ocupación efectiva del territorio ucraniano, ¿no? Los rusos están negociando sobre la base de lo que han ocupado, y en ese sentido sería, digamos, no sería muy, sería demasiado digamos, pretencioso requerir más territorio del que hoy en día controla, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, creo que, digamos, si bien esto no está en la mesa de negociaciones, sí está en la consideración de los líderes políticos y los analistas militares de cada uno de los países en relación a qué sucedería si el conflicto continúa, ¿no? Porque en el último año ha habido dos situaciones bastante perjudiciales para el lado ucraniano: el fracaso de la contraofensiva y, en segundo lugar, el incremento progresivo, si uno lo mide por kilómetros cuadrados conquistados, de, digamos, las fuerzas militares rusas, especialmente digamos, en Donetsk, ¿no? Donde, bueno, hay una expectativa en algunos analistas militares que en un año y medio eso puede, digamos, afecte estructuralamente la capacidad de combate del ejército ucraniano, que, digamos, esto, digamos, ya lo plantean inclusive en medios, New York Times y Washington Post, digamos, están en condiciones bastante frágiles, ¿no? Entonces, en caso de no, digamos, ocurrir un cessarfuego y un acuerdo de paz y continuar los enfrentamientos bélicos, las condiciones que pondría Rusia claramente cambiarían, ¿no? Por lo tanto, digamos, la pregunta es, y quizás te la puedo hacer a vos, ¿no? Si es un buen negocio para Ucrania acordar con Rusia en este momento, antes que, ¿no?, seguir en una situación de guerra, de attrition, war of attrition, una guerra de desgaste, que en definitiva termine minando aún más la futura soberanía del Estado ucraniano, ¿no? Con garantía de seguridad o sin garantía de seguridad. Entonces creo que aquí, si bien es muy difícil, porque básicamente creo que un acuerdo de este tipo barrería con el liderazgo político ucraniano, porque es definitiva firmar una derrota.
quizás es una de las pocas ventanas de oportunidad que tiene Ucrania como para sostener digamos, una mayor soberanía frente a los tiempos que se avecinan, ¿no? Una continuación del conflicto yo creo que pondría en riesgo digamos, el Estado ucraniano en su totalidad. Bueno, eso es un poco también el argumento. Bueno, primero Trump que dice, le dice a Zelensky, tenés que entender que Rusia es una potencia y ustedes no. Y segundo, lo que dicen varios de los funcionarios de la administración Trump, en el sentido de que esta es la coyuntura adecuada en este momento para llegar a algún tipo de arreglo, porque si no después lo que pueda suceder va a ser mucho más dramático para no solo la dirigencia ucraniana, sino para Ucrania en su totalidad. Pero bueno, esto es algo que se verá en la reunión de hoy cómo lo manejan eventualmente en las reuniones, porque son dos evidentemente, por lo que sabemos. Pero me gustaría volver al tema de sanciones, que es algo que es también de peso en esta coyuntura, ¿no? Eh, Después de la reunión de la cumbre de Alaska, como que las sanciones quedaron ahí navegando en una nebulosa. En algún momento Trump dijo, bueno, si esto no se arregla, sí vamos a tener que volver a las sanciones. Pero por el momento el ultimátum aquel de que venían las sanciones desapareció. Pero la Unión Europea sí está preparando un paquete número 19 de sanciones contra Rusia. Yo no sé si Rusia está en condiciones, y esto ahora hay que verlo también de la perspectiva rusa, si bien hasta ahora las sanciones han sido, en el caso europeo en particular, han tenido un efecto boomerang, porque en realidad más que afectar la economía rusa, que se ha reconvertido en una economía predominantemente de guerra, pero que ha crecido, ha afectado a las economías europeas, en particular la alemana, muy impactada. La pregunta es si, dado que ahora estamos asistiendo a que el crecimiento económico de Rusia ha decaído en este año y que se le hace más difícil controlar toda una serie de variables económicas, empezando por la inflación, si una nueva tanda de sanciones no afectaría también la posibilidad rusa de continuar de una manera sostenida el conflicto con Ucrania. Bueno, creo que hasta el momento las sanciones no fueron efectivas en términos eh, económicos y comerciales, digamos, por dos motivos. El primero es que Rusia se venía preparando desde hace varios años para un escenario de esta naturaleza, porque las sanciones, digamos, draconianas del 2022 fueron, digamos, precedidas por una serie de sanciones que se dieron luego de la anexión de Crimea, ¿no? Y entonces, digamos, si bien la economía rusa, digamos, sufrió un shock en algunos sectores estratégicos, especialmente vinculados a la industria de guerra, había una preparación en ese sentido. En segundo lugar, y esto tiene que ver con las transformaciones del orden global, digamos, tanto China como India digamos, permitieron digamos, que a Rusia digamos, la venta de commodities especialmente en materia de venta de petróleo, que solían consumir los europeos, ¿no? Y eso, digamos, este mecanismo de compensación que encontró Rusia, que si bien tuvo, digamos, algún impacto indirecto, porque obviamente el precio del crudo tenía un costo adicional logístico y los precios negociados fueron menores a los del mercado, pero en definitiva Rusia encontró compradores y encontró proveedores alternativos en materia, por ejemplo, de semiconductores, chips, todo lo que tiene que ver con, además, el esfuerzo de guerra tecnificada que requiere de esos insumos, ¿no? Entonces, yo creo que las sanciones no fueron una herramienta disuasiva, no funcionaron como una herramienta disuasiva,
pero tampoco han funcionado del todo como una herramienta punitiva, ¿no? Esta es una de las discusiones que se están dando en la disciplina de relaciones internacionales en los últimos años. Y esto creo que tiene que ver con digamos que es una apreciación personal, ¿no? Que las sanciones funcionan, pero en países y en entornos mucho más, potencias menores o en entornos mucho más controlados, ¿no? En el caso de Rusia, ¿no? Tenía suficientes herramientas como para, digamos, suplantar o evadir alguna de esas sanciones, por ejemplo, el desarrollo de la famosa flota fantasma, ¿no? Que le permitió exportar petróleo a estos socios como India y China. Ahora bien, una nueva ronda de sanciones no va a afectar demasiado, pero creo que en el cálculo del Kremlin pesa bastante la cuestión de retornar como un socio normal o como un actor normal del orden global, ¿no? Sí, Y creo que eso difícilmente suceda, sí. porque si bien Estados Unidos puede limitar algunas de las sanciones, difícilmente los europeos lo hagan, ¿no? Digamos, porque, como ya te digo, esta reconfiguración geoestratégica que ha tenido Bruselas, digamos, pone a Rusia como al principal rival, y también la visión, podemos decir, normativa ideológica que tienen los europeos, difícilmente haga que haya un cambio en este sentido, ¿no? Creo que las sanciones, en el caso de Europa, digamos, han venido para quedarse. Quizás vamos a ver algunos cambios en Estados Unidos, pero matizados, ¿no? No creo que se levanten todas las sanciones, pero por lo menos Rusia lo que evitó fue una nueva ola de sanciones secundarias por parte de Estados Unidos, que eso complica bastante, digamos, el comercio global, ¿no? Sí, por lo menos las sanciones secundarias, en algunos casos, están en veremos. No es casual de que, de la misma manera que Trump habló con Zelensky, con los dirigentes de la Unión Europea, Putin se apresuró a hablar con Modi y con algunos otros mandatarios del tercer mundo. Yo creo que el tema de la India es un tema particularmente delicado, si las sanciones secundarias se aplican o no, porque había una resistencia muy fuerte por parte del gobierno de Modi frente a ese 50% de aranceles al que se llegó por la compra de petróleo ruso. Es curioso porque en todo esto China aparece como una especie de limbo donde esto no, no se clarifica y nadie dice nada con respecto a las sanciones secundarias contra China porque todavía está en proceso el mismo mecanismo de aplicación de aranceles, ¿no? Que todavía no está claro. Pero, y con esto, para ir cerrando, una última pregunta. Lo que sí fue muy llamativo previo a la cumbre, y ahora habrá que ver qué consecuencias tiene, es que Putin habló con los principales mandatarios del grupo BRICS previo. Hubo un acercamiento muy llamativo entre la India y China, al punto que Modi va a viajar ahora a la reunión a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái a China. Hubo una reacción por parte de Brasil. Lula se comunicó con todos los mandatarios de los BRICS pidiendo apoyo. Putin, por cierto, también no solo habló con Modi ahora, sino que también con Ramaphosa en Sudáfrica. Entonces, la pregunta es si todavía, a pesar de este movimiento, yo diría tectónico de la cumbre, que significó un sacudón para el sistema internacional, vamos a ver en qué deriva, si de todas maneras no persiste esta configuración muy particular de una alternativa en la gobernanza global que constituye los BRICS. Eh, y donde efectivamente las sanciones secundarias pueden tener un efecto contraproducente para los intereses mismos de Estados Unidos en términos de su proyección. No sé, esa es la pregunta, ¿no? Bueno, creo que es una pregunta abierta. Totalmente. Por, Precisamente porque por primera vez desde la creación de los BRICS,
un mandatario estadounidense durante la campaña presidencial los puso como una especie de target objetivo a combatir, ¿no? Digamos, la implementación de sanciones a los países BRICS por diferentes motivos, o de sanciones de tarifas adicionales por diferentes motivos, ¿no? Pero que ha estado específicamente apuntado a los miembros del BRICS original. Es algo que o sea, Trump lo había adelantado, ¿no? Ahora bien, creo que esto también se da en paralelo con una reconfiguración de la digamos, visión geopolítica de los BRICS, que si bien sigue siendo una instancia, foro de alto nivel de diálogo político, en los últimos años con la ampliación y con una serie de proyectos que todavía no se han concretado, el famoso BRICS Pay, ha tomado una posición, por decir, mucho más asertiva en términos de conformar una alternativa no occidental, ¿no? En algunos casos inclusive con un tono antioccidental. Y esto también va en línea con la conformación de un esquema de cooperación por fuera de los canales tradicionales occidentales, justamente para evitar el impacto de sanciones, para, digamos, fomentar la cooperación entre estas potencias occidentales emergentes, pero que al mismo tiempo le han dado, digamos, una plataforma, este es uno de los efectos de esto, a Rusia como, digamos, un socio, un partner normal, ¿no? Cosa que Occidente claramente no, lo ha retirado, no lo ha hecho. Entonces, el futuro de los BRICS hoy en día creo que está en cuestión porque este incremento en la cooperación político-estratégica y geoeconómica claramente lo ha puesto en la mira por parte de la Casa Blanca, y creo que hoy en día hay un intento de disrupción de, digamos, estos canales de cooperación, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta perspectiva de cambio de paradigma global hacia un concierto de grandes potencias, que las cuales, bueno, cada uno estará en lo suyo, pero sin meterse demasiado en el otro. Y no, Estados Unidos prefiere, entre comillas, evitar la famosa digamos, amenaza que planteaba Zbigniew Brzezinski de un eje euroasiático sino-ruso, y tratar de, ¿no?, tener relaciones relativamente estables con los rusos y con los chinos. Esta famosa idea del Kissinger en reversa, ¿no? Acercarse a Rusia para alejar y tensionar los vínculos sino-rusos. Creo que en la visión de la Casa Blanca está esta idea dando vuelta, ¿no? Creo demasiada especificación conceptual, sin demasiada ¿cómo decir? Digamos, claridad desde el punto de vista teórica, pero creo que esto tiene que ver con la idea de debilitar a los BRICS, ¿no? Que es básicamente debilitar la entente euroasiática. Funciona con sus límites, pero le ha permitido a Rusia tener, digamos, bastante oxígeno ante las presiones por parte de Occidente. Por eso creo que los BRICS son un interrogante abierto, y mucho va a depender, ¿no?, de la evolución de las relaciones ruso-estadounidenses y, en definitiva, qué suceda
con el conflicto en Ucrania. Sí, te agradezco muchísimo, Ariel. La verdad que hemos tenido un intercambio muy interesante y muy productivo para analizar esto. Creo que nos queda un, un temazo en, en el tintero y es cómo va a evolucionar la relación Rusia-China en todo este contexto en función de los cambios que se estén produciendo, pero eso lo voy a dejar para otra entrevista con un amigo común nuestro, especialista en China, sobre lo cual vamos a hablar, pero están los signos de interrogación. Ariel, mil gracias. Espero que te recuperes pronto y puedas volver a jugar al fútbol o por lo menos patear una pelota de vez en cuando con ese tobillo. Eh, y nada, ya seguiremos hablando sobre este y otros temas más adelante. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y voy a pasar a leer para el cierre, como es habitual, un cuento. Si quieres lo escuchas y si no, también no estás obligado. Es la coalición de los voluntarios la que se queda a escuchar este tipo de cosas. Gracias, Andrés, y me voy a dedicar a la natación a partir de ahora. Muy bien. Bueno, el relato se titula La lágrima fácil y por primera vez toca temas que tienen que ver con nuestro país y se inicia así. Cuando vivía en Venezuela solíamos evitar interactuar demasiado con nuestros compatriotas, principalmente por su imperiosa necesidad de establecer complicidades en torno a recuerdos del país y del pasado, a recrearlos y a emocionarse en el proceso. Estábamos adaptándonos a Venezuela y queríamos evitar lastrarnos con los detalles y lugares comunes de nuestro pasado en Argentina y preferíamos encarar el día a día en un nuevo país sin establecer comparaciones forzadas o dar rienda suelta a incontenibles nostalgias. Un día vinieron a colocar una puerta en la ducha del baño de nuestro departamento y los dos operarios resultaron ser argentinos, que rápidamente identificaron las inflexiones en nuestro intento de hablar como venezolanos y a dúo nos preguntaron a mi esposa y a mí, ¿ustedes también son argentinos? Asentimos casi con resignación. Ambos eran porteños y comenzaron entonces a preguntarnos de qué parte de Argentina éramos, mi esposa mendocina y yo porteño también, e inmediatamente empezaron a rememorar las bondades de nuestro país de origen, pasando por todos los lugares comunes del caso, especialmente los gastronómicos. Y a nosotros no nos quedó más remedio que seguirles la corriente, escucharlos y asentir a los abundantes comentarios sobre todo lo que fue o era mejor o excepcional en Argentina, particularmente en lo que a comida se refería. Uno de ellos se emocionó a tal punto con las remembranzas de su familia y de su barrio que comenzó a contarnos historias de reencuentros y de un retorno circunstancial a Buenos Aires y de la reunión con sus familiares y amigos apenas llegó al aeropuerto. Nos contó que a su llegada a Ezeiza lo esperaban su hermano, su tío y un amigo de la infancia. Y después de los abrazos de rigor, los llevaron inmediatamente a una confitería del aeropuerto para conversar y ponerse al día a la espera de un auto que debía llevarlos a la casa. Y pidieron, junto a sendos cafés con leche, sándwiches de miga y alfajores de dulce de leche. Y a esa altura del cuento, la voz del relator se quebró y nos contó la iluminación que acompañó su retorno. Y cuando vi los sándwiches de miga y los alfajores, me puse a llorar. Inalienable vínculo argentino entre los afectos y la comida. Solo faltó el recuerdo de las milanesas para tocar fondo y del asado, desde luego, para tocar fondo y para que el relator arreciara con los sollozos. La verdad es que recién entendí del todo ese sacudón emocional cuando visité junto a mi familia, muchos años después, la ciudad de Milán. Nos recibió un amigo de mi hijo, argentino también, que trabajaba para alguna de las grandes firmas de lujo y que había reservado una mesa para almorzar en un restaurante en la zona de compras elegante de Milán. Como era de rigor, nos abrazamos con él al encontrarnos y como ya era la hora del almuerzo, nos fuimos al restaurante y nos instalamos en la mesa que nos habían reservado. El restaurante estaba a la altura de la zona con sus grandes tiendas de marca y ya albergaba a una cantidad de gente bien vestida y distendida bajo los arcos de una antigua mansión. Apenas nos sentamos, el mozo nos acercó la carta bellamente impresa, nada de QR, y una carta de vinos. Como era obvio que era el que iba a pagar, la carta de vinos me la dio a mí, y cuando vi los precios de los vinos, me atraganté.
Pero ya estábamos en el baile e íbamos a bailar. Nuestro amigo, sin embargo, nos desafió con una propuesta: probar las milanesas de Milán y compararlas con las de Argentina. Aceptamos el reto y 4 de nosotros pedimos las famosas milanesas de Milán. Los niños pidieron pasta y ordenamos una botella de vino toscano. Las cotoletas a la milanesa eran tiernas, pero parecían más un schnitzel austríaco porque el empanado se despegaba y se apelmazaba en la boca. En suma, no tenían comparación con una buena milanga casera o de bodegón de Buenos Aires. Pero en realidad yo me emocioné no por la comparación y el reencuentro parcial con los sabores de la Argentina, sino por la cuenta. El almuerzo parecía costar la mitad de un pasaje a Ezeiza y me arrepentí de haber aceptado el reto y de no haber regresado al toque a Buenos Aires. Y así fue como las presuntas milanesas de Milán casi me hicieron llorar. No por nostalgia, sino por su costo exorbitante. Bueno, muchas gracias por escuchar el relato del final. Creo que hemos tenido una muy buena conversación sobre la cumbre de Alaska y sus consecuencias en términos del conflicto en Ucrania. Y los espero el próximo lunes en el próximo episodio de Room Service en la Selva Global. Y como siempre, comentarios y observaciones son más que bienvenidas. Les mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima semana. Watch this.